Buenos días, hermanos. Que el Señor me los bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo siga reinando en cada uno de sus hogares. Vamos a dar inicio en esta hermosa mañana con la enseñanza de la serie de 1 Corintios que hemos venido dando del capítulo 1 al capítulo 16. Y vamos a iniciar con una palabra de oración. Oremos. Padre celestial que estás en los cielos, oh Padre de la gloria, venimos ante tu presencia, mi Dios. Padre, arrepentidos, Padre, pidiéndote, mi Dios, que nos limpie todo, de toda maldad, Padre. Oh Padre, nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras, nuestros malos actos, Padre. Mi Dios, límpianos, Padre. Mi Dios, que esta enseñanza, Padre, sea guiada por medio del Espíritu Santo, Padre. Padre, para que el oyente pueda ser confrontado con tu palabra, Padre. Oh mi Dios, y por medio de tu misericordia pueda llegar al arrepentimiento, mi Dios. Oh mi Dios, gracias por cada hermano que se encuentra en esta mañana, Padre, apartando los quehaceres, Padre, y adorándote, mi Dios. Padre, gracias. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Como les decía, vamos a seguir la serie de 1 Corintios, en el capítulo 16, desde el versículo 13 en adelante. Pero antes, en el recorrido que hemos tenido con la serie de 1 Corintios, imagínense el apóstol recibiendo todas estas quejas de esta iglesia, todas estas interrogantes de esta iglesia. Desde el capítulo 1 en adelante, él recibió muchas interrogantes. Pero imagínense si fueran uno de ustedes o yo, que hubiéramos recibido todas estas cartas de estas iglesias, ¿cuál sería la conclusión de nosotros? Esa es una pregunta que nosotros cada uno nos tenemos que responder. ¿Cuál sería la conclusión que nosotros le daríamos a una iglesia así que tenía tantas situaciones de problemas, de pecado? Había divisiones, había pleito entre ellos, tenían también jerarquía, unos se sentían mejor que otros y mucho más problemas sobre el matrimonio, mucho más. Todo lo que tenía esta iglesia era problema. Pero ¿cuál sería nuestra conclusión a este respecto? Quizás hubiéramos dicho, bueno, es mejor dejar todo hasta aquí, no veo remedio y concentrémonos en otra iglesia. Quizás hubiera sido una de nuestras conclusiones para nosotros, que nos concentremos en otra iglesia y que cada uno de ellos siguiera su rumbo. Pero, sin embargo, el apóstol Pablo, esta no sería su conclusión, sino que bajo la inspiración del Espíritu Santo y en forma sumamente tierna, sumamente amorosa, Pablo concluye trayendo diferentes exhortaciones, directrices y recomendaciones que vamos a ver a lo largo de estos versículos. Querido hermano, mientras Cristo continúe enviándole su palabra, es porque hay esperanza. Si nosotros hoy estamos aquí, es porque tenemos esperanza. Si nosotros llegamos a este lugar, es porque fuimos traídos por medio del Espíritu Santo. Y es porque Dios no nos ha abandonado. Y recordemos lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y lo podemos, hermanos, lo mismo podemos decirlo de cada miembro de una iglesia, de cada uno individualmente, que si hasta el día de hoy tú has permanecido, es porque todavía tienes esperanza. Es porque Dios no te ha abandonado, Dios te ha dado su palabra viva y eficaz. Y eso es lo que estaba pasando. Pablo no iba a abandonar esta iglesia, porque él sabía que había esperanza para algunos miembros de ahí. Quizá para todos no, pero él sabía que había esperanza para algunos de ahí. Y por eso Pablo seguía enviando sus recomendaciones, sus directrices y sus exhortaciones a esta iglesia. Recordemos que la iglesia está formada por diferentes individuos, es individual. La iglesia no es el templo, la iglesia somos cada uno de nosotros. Eso no lo podemos olvidar. Entonces, en el estudio pasado, del domingo pasado, vimos que el apóstol Pablo exhortaba que cada uno sea dadivoso, que es un problema que a veces tenemos,
que para ser dador es un problema a veces para nosotros. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser dadivoso. Nosotros tenemos que sentir lo que el hermano siente. Nosotros tenemos que dar. Nosotros tenemos que apoyar a nuestros hermanos porque somos un solo cuerpo en Cristo. Y vimos los planes de Pablo. A pesar de todos esos problemas en Corintio, él tenía planes de ir allá. Imagínense eso. Si nosotros hubiéramos recibido ese pocotón de quejas, quizás nosotros hubiéramos desertado de todo. Pero el apóstol Pablo, a pesar de todo eso, él decía, yo quiero ir allá. Y no de paso, él quería permanecer buen rato con ellos. Él quería estar bastante tiempo con los corintios. Y él no iba a llegar solo por un tiempo. Pero ¿qué hacemos nosotros, hermanos? Alejarnos de todo lo que nos dan problemas. Cuando nosotros vemos problemas en un lugar, nos alejamos. Si hay problema con un hermano, nos alejamos. No nos exhortamos, más bien nos alejamos. Nos podemos conocer como fugitivos. Desaparecemos de ese lugar. Pero Pablo no era así. Él sabía que estos hermanos lo necesitaban. Y es necesario, hermano, que cada uno de nosotros siempre nos estemos apoyando, tanto en palabras, tanto en todo. Todo lo que es posible nos debemos apoyar. Pero el apóstol Pablo sabía que el visitarlo no era decisión de él, más bien era la voluntad de Dios. Si Dios lo permitía, él iba a llegar allá. Y eso es lo que nosotros siempre debemos tener. Nosotros no debemos vivir por vivir. Nosotros también es bueno que hagamos planes, pero si Dios no lo permite, no podemos decir mañana voy a hacer y ya. No, mañana yo quiero hacer, pero si Dios me lo permite. Y vamos a ver por qué. Tanto así, hermano, que el apóstol Pablo, vamos a buscar 2 Corintios, que sigue ahí más adelante, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 12. Dice el subtítulo, dice, porque Pablo pospuso su visita a Corintio. Ya Pablo había planeado en 1 Corintios, capítulo 16, él había planeado. Dice, los planes de Pablo, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Ya Pablo lo había planeado, pero él más adelante dice, pero si el Señor lo permite. Si el Señor lo permite. Entonces vemos en 2 Corintios capítulo 1 versículo 17 que dice, así que el proponerme esto usé quizás de ligereza. ¿Qué había pasado? Los hermanos comenzaron a criticar a Pablo, comenzaron a hablar de Pablo y ya pensaban que Pablo andaba de ligera, andaba mintiendo. ¿Y qué sigue diciendo el versículo? O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Pablo dice, ¿acaso yo hablé carnalmente que iba a pasar a donde ustedes? ¿Cuánto ha pasado que hay muchas personas que dicen, no, mañana yo voy, pero quizás lo están haciendo solamente para salir del paso? Pero el apóstol Pablo no estaba jugando. Él estaba diciendo que él quería ir a pasar con ellos, pero si Dios lo permitía. Y quizás muchos no entendían eso, que eran los que estaban criticando. Dice el versículo 18, más como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido sí en él. Y eso nosotros tenemos que tener claro, hermano. Hermano, pero aquí pasa algo más. Cuando nosotros tenemos compromisos y nos quedamos sentados en un lugar sin actuar, a veces vamos a deducir, bueno, la voluntad de Dios es que yo no le predique a X familia. La voluntad de Dios es que yo no le predique a ese individuo. Pero deducimos porque estamos sentados, no estamos actuando. Y la voluntad de Dios va a actuar con nosotros. Nosotros debemos actuar para que la voluntad de Dios se refleje en nosotros. Pero cuando no actuamos, no vamos a ver nunca la voluntad de Dios. ¿Cómo la vamos a ver si no actuamos? ¿Cómo vamos a saber? Yo me imagino que Pablo iba en camino, pero se le apareció una visión, se le apareció un ángel y le dijo, no vayas allá. Hay otro lugar donde te necesitan. Después irás. Entonces,
Hermanos, nosotros debemos actuar. Nosotros debemos actuar, no estar en un lugar solamente esperando qué va a pasar. Nuestra tarea es predicar el evangelio a toda persona. Y vamos a ver qué dice desde el versículo 13 de 1 Corintios capítulo 16. Velad, estad firme en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Esta fue la conclusión del apóstol Pablo a esta iglesia en las cartas de los 1 Corintios. Y él termina enfocándose, en los hombres. Varonilmente es meramente para el hombre, para el rol del hombre. Y él empieza diciendo, velad, estad firme en la fe, portaos varonilmente, dirigido a los hombres en la iglesia de Corintio. Recordemos todos estos problemas que estaban pasando. Quizás no había un liderazgo de parte de los hombres. Los hombres se estaban cruzando los brazos y por eso estaban pasando estas cosas. Y dice, la exhortación que se comporten a esta iglesia era a los hombres que se comporten como hombres, varonilmente, que actúen como hombres. Es aquella virtud definitiva que hace al hombre ser hombre. Entonces, el apóstol Pablo se basaba plenamente aquí en el comportamiento del hombre varonilmente. Es un mandato, hermano. Es mantenerse siempre como hombre constantemente. Es actuar con coraje, firmeza y valentía. Yo no sé cuánto han visto estos tipos de hombres que no permanecen en un lugar, que siempre andan haciendo planes y no lo terminan. Y siempre andan por la vida vacilando. Siempre andan de un lugar a otro. Y entonces siempre esto es bíblico. El hombre que no toma su rol en la casa, primero no la puede tomar en la iglesia, porque primero eso empieza en la casa. Y si el hombre no tiene el rol de hombre en su hogar, sinceramente ese hogar puede ser un desastre. Porque bíblicamente el hombre es el que tiene el rol de su hogar, es cabeza del hogar. Y quiero resaltar unos puntos importantes que menciona este versículo. Y el primero es velad. Pablo le dice a ellos, velad. Dios nos llama a ser hombres, a guardar nuestras familias, vigilando para cualquier peligro. Nosotros debemos estar velando. ¿A quién estamos dejando llegar a la casa? ¿Qué estamos dejando ver en la casa? ¿Qué estamos dejando escuchar en la casa? ¿Qué estamos dejando a nuestros hijos ver en los celulares? A veces los niños hoy en día andan con esos teléfonos. Bueno, nosotros también los adultos. Y hay que estar vigilando porque en las redes sociales eso está espantoso. El pecado está gravemente espantoso ahí en las redes sociales. Y nosotros como cabeza del hogar tenemos que velar por nuestra familia, por nuestros hijos. Guardarnos de las tentaciones con otras mujeres, nosotros los hombres. Debemos guardarnos de las tentaciones, porque la tentación está a la vista, a cada momento. Y de ver esa influencia mundana en nuestro hogar. Qué triste, hermano, cuando en tu hogar no todos están congregándose. Y tú eres cabeza, pero tú sí te estás congregando y tú permitas que en tu hogar se practiquen influencias mundanas. Que haya fiesta con música mundana, que haya licor, que haya de todas clases espantosas que Dios no le gusta. Qué triste, porque entonces tú no eres cabeza, tú eres cola. Y eso es totalmente desagradable ante los ojos de Dios. Nosotros tenemos que velar por el crecimiento espiritual de nuestra familia. Nosotros tenemos que cuidar a nuestra familia y también cuidarnos aquí entre hermanos. Y sigue estad firmes en la fe. Permanecer firme en la fe. Son dos palabras importantes. Primero, permanecer firme, pero en la fe. Nosotros necesitamos siempre estar firmes, hermanos, ante cualquier situación que se presente en este mundo. Nosotros debemos estar firmes. Nosotros como padres debemos darle buen ejemplo a nuestros hijos. Nuestros hijos nos ven a nosotros.
Eva no va a ver a un tío, Eva no va a ver a otra persona, Eva va a verme a mí. Igual los hijos de ustedes van a verlo a ustedes. Nosotros tenemos que ser ejemplo a nuestros hijos. Como hombres de Dios, Él nos llama a mantener la columna de la sociedad, de la iglesia, de la casa. Nosotros somos los que debemos impartir fuerza a nuestra familia, aliento. ¿Cuánto nos estamos reuniendo en la casa? ¿Cuánto estamos llevando a nuestra familia a oración? ¿Cuánto estamos llevando a nuestra familia a leer la palabra de Dios? Es necesario permanecer firme en la fe. Y sigue, y esforzaos. Luego que dice portaos varonilmente, dice esforzaos, sé fuerte. Dios nos llama a fortalecernos, a crecer en nuestra fuerza espiritualmente. Es difícil para un hombre confesar cualquier debilidad. Hay muchos, ahora cuando hablamos comportado varonilmente, no estamos hablando de machismo. Estamos hablando de ser un hombre prudente, ser un hombre constante en la palabra de Dios. En el mundo esto puede significar que un hombre no llora, pelea o domina a su mujer. ¿Cuántos han escuchado a estos hombres machistas que dicen yo soy el hombre de esta casa? Pero lo que hace es golpear a su mujer, vivir toda su vida saliendo con sus amigos, pero no le dedica tiempo a su familia. Y eso es creerse ser hombre para el mundo. Pero Dios no nos llama a esto. Y qué lástima que no dediquemos los mismos esfuerzos a crecer espiritualmente y emocionalmente. ¿En qué esfuerzo dedican los hombres? En un gimnasio. No está mal, hermano, pero dedican su esfuerzo en verse más fuerte, pero su familia la dejan a un lado. Y la verdad es que más fácil es levantar pesa que arrodillarse. Entonces es necesario ser fuertes, hombres del maná de la esperanza. Comportémonos varonilmente. Una de las cosas, hermano, que necesitaba la iglesia de Corintio era comportarse varonilmente. Y Pablo lo recalcó en este versículo. Y si vemos otras cartas de Pablo, él habla sobre esto. Esta iglesia necesitaba que sus hombres actuaran como hombres, no como machos, más bien como hombres. Hay una diferencia entre eso. Es necesario que nosotros estemos de frente en la iglesia. Él no se dirigió aquí a las mujeres. Pablo no se dirigió a las mujeres. Pablo se dirigió totalmente al rol del hombre. Pero sigue el versículo 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Primero le dice a los hombres, comportaos varonilmente. Estén velando por su familia. Estén firmes en la fe. Sean esforzados, pero todas las cosas háganlas con amor. Todas las cosas háganlas con amor, porque es necesario que no seamos todo para mí egoísta. Es necesario que aparte de ser esforzados, estar firme en la fe, aparte de comportarnos varonilmente, ayudemos a los otros hermanos, nos ayudemos entre familias. Y todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y vamos a leer desde el versículo 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Poderoso estas declaraciones del apóstol Pablo. Aquí mi hermana Sara tiene candidato, puede ponerle, si es niño, le puede poner Estéfanas, Fortunato, Acaico a su hijo. Estos son nombres buenos. ¿Se acuerdan de Estéfanas? Yo no sé si se acuerdan de Estéfanas, lo que hemos llevado a la secuencia de esta serie de 1 Corintios. ¿Dónde aparece Estéfanas? Vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 1, versículo 16. Dice, también bauticé a la familia de Estéfanas. De lo demás, no sé si se bautizó a algún otro. Este hombre veló, este hombre se esforzó,
este hombre se comportó varonilmente. Este hombre permaneció firme en la fe. Luego de que este hombre fue convertido, se le predicó la palabra, dice que fue bautizado, pero dice, aquí hay algo hermoso. En el versículo 16 dice, también bauticé a la familia de... Este hombre guió a su familia a los caminos de Dios. Es necesario que nosotros como hombres traigamos a nuestra familia. Yo recuerdo que en mi juventud, en mi niñez, en medio de rebeldía, hay momentos que no quería ir a la iglesia. Pero mi papá me decía, mientras que estés bajo mi techo, vas a ir a la iglesia. Si él me hubiera dejado dormido, hoy no estuviera aquí. Pero es necesario que nosotros, cabeza del hogar, nos esforcemos y obliguemos, mientras que estén bajo nuestro techo, a nuestros hijos a congregarse. Y qué hermoso cuando vemos que la familia de Estefanas permanecieron fiel. Y estos hombres es la primicia de Acaya. Dice el versículo 15, hermanos, ya sabéis que la familia es como dijeran que la familia del hermano Juan Carlos, es la primicia de Acaya, de acá, del Coco. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Permanecieron fiel trabajando en el servicio de los santos. En el servicio de la iglesia, no se quedaron con los brazos cruzados. En cuanto a Fortunato y Acaico, miembros del grupo de Corintios, que fue una bendición para Pablo en Éfeso cuando fueron a visitarlo a Éfeso. No se sabe más nada de él con certidumbre, no se habla mucho más de ellos. Se deduce que pueden ser que eran de la familia de Estefanas o de Chloe, no se sabe, pero la cosa que eran unos hombres forzados. Y dice el apóstol Pablo, os ruego, yo no creo que él lo haya escrito tranquilamente, el apóstol Pablo decía, os ruego, iglesia de los Corintios, os ruego que os sujetéis a personas como ellos. Qué hermoso cuando en la iglesia hay familias de ejemplo. Es necesario que haya familia de ejemplo. Os ruego que sujetéis a personas como ellos y a todos a los que duermen. ¿Qué dice ahí? A todos a los que ayudan y trabajan, pero no en lo secular. A los que ayudan y trabajan en la obra del Señor. A veces me he preguntado tanto y le he dicho a mi padre, ¿cómo tú tienes tiempo para tantas cosas en la obra? Pero es cuando tú estás dedicado al servicio de los santos. Es cuando tú eres un hombre que vela. Es cuando tú eres un hombre firme, que permaneces en la fe. Es cuando te comportas varonilmente. Entonces, estos hombres habían ido a Éfeso a llevarle las consultas a Pablo y también a devolver la carta que Pablo le escribía a los corintios. Eran hombres que siempre estaban apoyando. Y dice el apóstol Pablo, me regocijo, me alegro, me gozo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Como todos saben, a veces la salud no avisa, a veces nos sentimos mal. Podemos estar preparados para un domingo, porque hay que prepararse, pero llega la salud y no podemos hacerlo. Pero porque el pastor por salud no puede estar hoy, ¿esto no va a seguir? No, hermanos. Por eso estamos los hombres aquí, porque tenemos que comportarnos varonilmente, tenemos que ser esforzados y tenemos que cubrir esa ausencia. Y dice el apóstol Pablo, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Si hay uno, si hay dos, si hay tres, si hay cuatro, ellos suplen toda la ausencia. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Y dice Pablo, reconoced pues a tales personas. Reconozcan a estos hombres, a estas familias que trabajan fiel en la obra del Señor. Hermanos, ¿qué implica esto? Esto implica, hermanos, que estos hombres debían hacer todas las cosas con amor. Ellos, aparte de que velaban, de que estaban firmes, de que eran esforzados, dice que todas las cosas eran hechas con amor. ¿Cuántos nos sentimos gozosos de estar hoy congregados?
hasta que se siente algo diferente. No es lo mismo todo que sea virtual. Y Pablo esperaba que los hombres masculinos de la iglesia asumieran la responsabilidad que Dios le había encomendado como estos 3 hombres. Y finalmente, Pablo concluye enviando algunos saludos y palabras de despedida. Pero es necesario, hermano, que nunca olvidemos, hermano, que al principio de esta serie, Estefanas permaneció firme. Y en el 2030, si Dios nos lo permite y estamos vivos, nosotros los que estamos aquí, los hombres, permanezcamos firmes. Con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Permanezcamos firmes. Solo no podemos. Que el día de mañana cada uno diga, me regocijo por la familia del hermano Boanerges. Me regocijo por la familia del hermano Edgardo, del hermano Juan Carlos, de diferentes familias de la iglesia. Me regocijo porque ellos han permanecido y han ayudado y trabajado por la iglesia, por el servicio de los santos. Vamos a ver el versículo 19 en adelante. Dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Mucho en el Señor. Aquí hay algo importante, hermano. Aquí hay algo poderoso. Esto me llama mucho la atención, hermano. ¿Cuánto han escuchado de Aquila y Priscila? Ellos eran esposos. Y me llama mucho la atención que ellos estaban preocupados por los corintios. ¿Cuánto estamos preocupados por los otros hermanos, por otras iglesias? Porque somos un solo cuerpo en Cristo. No nos podemos basar que somos hermanos nosotros aquí. En otros países hay hermanos de la fe. Y somos un solo cuerpo en Cristo. Y es necesario que nos mandemos saludos. Es necesario que nos llamemos. Yo no sé cuánto le ha pasado, pero si yo voy a otro país y una familia cristiana me va a recibir, yo me siento como en casa. Me siento como que estoy con mis tíos, mis primos, mamá, papá, hermano, porque es algo familiar, es un solo cuerpo en Cristo. Y qué lindo que podemos ir al otro lado del mundo y nos reciben hermanos de la fe y nos vamos a sentir cómodos. Y estos hermanos, Aquila y Priscila, estaban preocupados por los corintios. Estaban preocupados por las diferentes situaciones que se daban ahí. Pero los hermanos que estaban situados en Asia, eso es otro continente, eso es más lejos. Ellos aprovecharon que Pablo le estaba escribiendo y le dijo, envíale saludo de nosotros. Ahora, dice que la iglesia de Asia os saludan. La iglesia, Aquila y Priscila con la iglesia que está. ¿A dónde estaba la iglesia? Hermanos, no todos tienen ese don de tener una iglesia en su casa, porque no es cómodo. Y más para las mujeres, porque las mujeres tienen que estar en la cocina, tienen que estar pendiente de darle el mejor servicio a los hermanos, es cansón. Pero Aquila y Priscila tenían ese don. Donde ellos iban, la iglesia era en su casa. ¿Cuánto estamos nosotros con esa hospitalidad de recibir a hermanos en nuestra casa? ¿Cuántos damos un anuncio y decimos, vienen un grupo de hermanos de otro país? Y muchos levantan su mano y dicen, en mi casa hay un cuarto para ellos. Yo les doy la alimentación. Yo los apoyo. Cuando vengan acá, yo les doy todo. Pero ¿cuántos se esconden y no dicen nada? Porque no quieren esa responsabilidad. No quieren tener esa responsabilidad con los otros hermanos. Y este compañerismo cristiano es el que se veía con Aquila y Priscila en la iglesia de Asia hacia la iglesia de los Corintios. Ellos estaban preocupados. Ellos estaban totalmente preocupados por esta iglesia. Y dice el versículo 20, os saludan todos los hermanos. Salúdame a todos esos hermanos. Salúdalos los unos con los otros con ósculo santo. Un saludo con amor. Un saludo con respeto. Ósculo santo es un saludo con respeto, con amor. Y dice el versículo 21,
Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia, porque Pablo había veces que tenía alguien que le escribiera. Él iba hablando, escríbeme ahí esto, escríbeme a mí esto. Yo no sé cuánto vieron la película del apóstol Pablo. Pero en ese momento dice Pablo, esto lo escribo con mi propia mano. El apóstol Pablo estaba preocupado también por esa iglesia y amaba esa iglesia. Pero él dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, el Señor viene. Hermano, esto es para el Hijo de Dios. El Hijo de Dios naturalmente va a amar al Señor. El Hijo de Dios va a permanecer fiel. Pero hay que saber que en esta iglesia, los corintios, había inconversos. Habían personas que no amaban a Dios. Y por eso él dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea maldito de Dios. Anatema significa maldito, maldición. Sea maldito de Dios. El Señor viene. Y evidentemente él lo escribe para estas personas que estaban en la membresía de esa iglesia, pero no eran hijos de Dios. No todos los que están en la membresía son hijos de Dios. Ahora, eso yo no lo sé. Eso lo sabe cada uno individualmente. Cada uno tiene que examinarse individualmente. Pero era necesario que el apóstol Pablo hablara en general. Y él termina diciendo, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Él nunca dejaba de decir el Señor viene, y nosotros también tenemos que seguir predicando que el Señor viene, porque el Señor va a venir. El Señor va a venir. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Hermano, la conclusión que desde un inicio les dije que nosotros hubiéramos tenido, no la tenía el apóstol Pablo. Porque esa conclusión que nosotros hubiéramos tenido era, no, ya yo no sigo aquí estresándome. Estos hermanos no cambian. Déjalo por allá en su mundo. O déjalo, o mira, Estefan, agarra tú ese grupo. Yo no. Agarra tú eso y dale tú allá, defiéndete allá. Yo me voy para otro lado. Pero él termina diciendo, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. ¿Cuánto seguimos nosotros predicándole al hermano? Hermano, siga esforzándose, siga de pies. Pero ¿cuánto no nos gusta escuchar la disciplina? Qué triste cuando no nos gusta escuchar la disciplina. Nos sentimos mal, criticamos al líder y le decimos, ¿qué tú te crees? ¿Por qué tú me disciplinas? Es como si mi hijo yo no lo disciplinara y yo dejo que sea un niño grosero, una niña grosera. Siempre le he dicho a mi esposa, gracias a Dios, ellos no me hacen un berrinche en un súper. Y yo he visto un niño haciendo berrinche en súper y eso es feo. Eso es feo, hermano. Al frente del EPOD, de la especialidad pediátrica, hay un McDonald's. Y yo estaba una vez con mi esposa y había un niño haciendo berrinche a la mamá. Quiero McDonald's, porque ahí se ve el McDonald's al frente. Y la mamá estaba tan desesperada, hijo, pero quédate aquí. Porque son así. Pero eso es necesario a nosotros los padres corregirlos, disciplinarlos. Y hay veces que con los ojos ellos nada más se quedan quietos. No tienes ni que hablarle, nada más lo miras y se quedan quietecitos. Pero es necesario la disciplina. Es necesario que si alguno de nosotros estamos cometiendo algo que involuntariamente se puede decir, no sé, o no sabemos, o no nos hemos dado cuenta, y yo llego, hermano, lo que estás haciendo no está bien. Es necesario que tú lo tomes para bien. Y te hablo con la Biblia. Pero ¿por qué te vas a enojar? Si la disciplina Dios la tiene hacia su hijo, porque dice que Dios ama a su hijo y al que ama él disciplina. Y la disciplina de Dios no es como la de nosotros, que le damos a nuestros hijos. La disciplina de Dios son fuertes. Son bastante fuertes. Y era necesario que el apóstol Pablo siguiera escribiéndole a esta iglesia. Y decía, mi amor en Cristo. Si tú amas a Cristo, tú amas a los hermanos. Pero si tú no amas a Cristo, tú jamás vas a poder amar a los hermanos. Es necesario que primero tú ames a Cristo y ahí vas a amar a los hermanos. Y él decía, mi amor en Cristo, Jesús, esté con todos vosotros. Amén.
La iglesia está compuesta, como le decía, de individuos concretos. La iglesia en general es lo que es el conjunto de sus miembros. Es un cuerpo, eso es Cristo. Y es necesario que nosotros nos reprendamos, nos exhortemos. Los primeros pasos que di, la exhortación, las directrices, las recomendaciones. Es necesario que nosotros nos disciplinemos para poder seguir creciendo en el Evangelio. Ahora, quiero hacerle una pregunta. Si todos los miembros de esta iglesia fueran como tú, ¿cómo sería esta iglesia? Si todos los miembros aquí fueran como yo, ¿cómo sería esta iglesia? Ahora, si todos los miembros aquí fueran como tú, ¿cómo sería esta iglesia? Eso es algo que nos vamos a preguntar y nos vamos a llevar a nuestro hogar, porque es algo que confronta, es algo que golpea. ¿Cómo es esta iglesia? ¿Cuánto después de este acontecimiento mundial, cuánto han dado a demostrar que no les importa a Dios? No les importa ni conectarse virtualmente, que nada más tienen que prender el teléfono. Y no les importa ahora que está abierta el templo, venir a congregarse. No les importa. ¿Cuántos han dado la espalda a Dios? Y se parece al Antiguo Testamento, cuando Dios liberaba al pueblo y después andaban quejándose y andaban quejándose y diciendo quisiera yo regresar a Egipto. Pero hoy en día se ve lo mismo. Dios está protegido hasta hoy. Estamos en septiembre ya, 5 de septiembre. Dios está protegido hasta hoy. Dios ha permitido que tú y yo estemos hoy aquí. Que nosotros como familia estemos aquí hoy. Alrededor de mucha muerte que ha habido. Pero muchos le han dado la espalda a Dios. Muchos han hecho lo del versículo 22. El que no amara al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Muchos se han ido. Muchos no les ha importado nada. Y como dije inicialmente, si nosotros estamos hoy aquí es porque hemos sido guiados por el Espíritu Santo. Es porque el Espíritu Santo nos ha traído hasta aquí. Y la palabra de Dios es para nosotros ser diferente. Entonces llévate esta pregunta a tu hogar. Si todos los miembros de tu iglesia o donde te congregas fueran como tú, ¿cómo sería esa iglesia? ¿Cómo sería? ¿Tú te congregas? ¿Eres fiel a la palabra? ¿Eres constante en la oración? ¿Cómo estás haciendo tú, hombre, en tu hogar? ¿Eres cabeza? ¿Estás comportándote varonilmente? ¿Estás tomando tu rol de hombre? Y tu esposa, mujer, ¿cómo te estás comportando? ¿Estás siendo sumisa a tu esposo? ¿Estás guiando a tus hijos? ¿Cómo estás haciéndolo? Entonces esa pregunta llévensela a cada uno de sus hogares y respóndansela en cada uno de sus hogares. Y todavía hay tiempo, hermano. La palabra está llegando aquí. Todavía hay esperanza para que nosotros corrijamos lo que estamos haciendo mal. Dios me lo bendiga. Vamos a tener una palabra de oración para despedir esta enseñanza. Padre celestial que estás en los cielos, mi Dios. Oh Padre de la gloria, seguimos ante tu presencia, Padre, en esta mañana, mi Dios. Oh Padre, mi Dios, rogándote que nos ayude a ser fiel, Padre, a velar, Padre, a comportarnos varonilmente. Oh mi Dios, a saber guiar a nuestras esposas, a nuestros hijos, la iglesia. Oh mi Dios, a permanecer firmes en la fe. Oh mi Dios, a esforzarnos más y más con tu palabra. Mi Dios, guíanos por medio de tu Espíritu Santo, porque solo no podemos, solo lo podemos hacer contigo. Oh Padre, gracias por nuestro Señor Jesucristo, que vino a esa cruz a redimirnos del pecado. Oh mi Dios, entró al lugar santísimo para siempre. Mi Dios, Rey de reyes, Señor de señores, omnipotente, omnipresente, omnisciente, todopoderoso, gracias. Gracias por la salvación. Gracias, mi Dios, por tu Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Gracias, Dios, por ser un Dios singular, un Dios único, vivo y verdadero. Oh Padre, gracias. Libéranos, Padre, de esos diferentes dioses con D minúscula que se encuentran en este mundo, Padre. Esos distractores.
oh mi Dios, que nos hacen apartarnos, Padre, de tu palabra. Ayúdanos, mi Dios, a enfocarnos, Padre, a permanecer, Padre, como Estefanas, como estos hombres, Padre, que permanecieron desde un inicio fiel, con su familia, no solo, con su familia. Gracias, Padre de la gloria. Oh, Padre, por los hermanos que se encuentran mal de salud, yo te pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, Padre, que tengas misericordia por ellos, Padre. Ten misericordia, mi Dios, por su salud, para que sean levantados, Padre, mediante tu voluntad. Oh, mi Dios, gracias, Padre. Guíanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.